En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con las ideas que sobre la democracia ha planteado Steven Levitsky y las ideas que sobre la democracia he planteado yo, en una monografía que, como quizás conozcan algunas personas, es el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Recientemente ustedes me han hecho muchas preguntas sobre este libro, que está traducido también al inglés, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, cuya última edición es del año 2025, de este mismo año, y que está disponible en Amazon. Claro, muchos de ustedes me hacen preguntas sobre estas cuestiones y me plantean cuáles son las similitudes, las analogías o las diferencias entre el pensamiento de Steven Levitsky y mi propia obra. Es posible que esto se haya debido a una entrevista que le han hecho a Levitsky recientemente en un medio, una entrevista interesante que voy a tomar aquí como punto de partida, sintetizando de alguna manera las ideas de Levitsky, por otro lado muy conocidas en su obra Cómo mueren las democracias. Como todos ustedes saben, Levitsky escribió este libro en colaboración con otro autor que fue Daniel Ziblatt en el año 2018, y explica en ese libro cómo mueren las democracias. Las tesis de Levitsky básicamente es que las instituciones democráticas, los estados democráticos, no se destruyen mediante golpes de Estado organizados militarmente, violentamente, sino que hoy día las democracias se destruyen a través de figuras políticas que ganan las elecciones democráticamente y después convierten estas instituciones democráticas en instituciones autocráticas, en instituciones totalitarias al servicio de un único individuo. Y concretamente Levitsky plantea este uso antidemocrático de las instituciones democráticas focalizándolas en determinados mandatarios. Esta es la tesis principal de Levitsky. La tesis principal de mi obra, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, es que la democracia deja de funcionar democráticamente porque sus operaciones democráticas, sus instituciones democráticas ya no están en manos de los políticos, sino que están en manos de un mercado que reemplaza funcionalmente al Estado en la organización de la vida política y económica y financiera de los seres humanos. Esa es mi tesis fundamental. A partir de aquí surgen una serie de objeciones, acuerdos, desacuerdos, disputas, incluso hasta peleas en Internet por parte de unos y otros, unos defendiendo unas ideas, otros defendiendo otras ideas. Pero mire, antes de que todos ustedes empiecen a pelear entre sí, contra mí, contra Levitsky, o a enfrentarnos a mí y a Levitsky, etc., antes de que ustedes empiecen a pelear, yo les voy a decir lo siguiente. Miren, muchos de ustedes buscan explicaciones donde no hay explicaciones y buscan soluciones donde solo es posible una explicación. Y voy a detenerme en esta cuestión porque es un punto de partida absolutamente importante, sin el cual no se puede comprender con rigor absolutamente nada de lo que viene a continuación. Miren, en este mundo no hay soluciones, hay explicaciones, y a veces ni siquiera hay explicaciones. Yo lo que les puedo ofrecer, tanto en mi intervención ahora como en mi libro, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, no son soluciones a los sistemas políticos, ni a los democráticos ni a los antidemocráticos, son explicaciones de lo que hay. Si las explicaciones les gustan, es indiferente, y si las explicaciones les disgustan, es también indiferente. Ahora bien, si ustedes pretenden encontrar soluciones leyendo mis explicaciones, ya les advierto que se van a sentir completamente frustrados, porque yo no soy el hada madrina que, mediante las explicaciones de lo que hay, consigue solucionar los problemas que tiene la realidad. Si esto lo consiguen otros autores, pues sean ustedes felices leyendo a esos autores, pero me temo que tampoco lo van a conseguir. Es decir, la escritura de un libro no funciona como un conjuro, de tal manera que una vez pronunciadas determinadas palabras, o una vez leído un determinado libro que funcione como un grimorio o como un conjunto de oraciones, un sapo se pueda convertir en príncipe, una dictadura se pueda convertir en una democracia o un totalitarismo deje de serlo. Es decir, si ustedes pretenden encontrar soluciones en mis explicaciones, lean a otros autores.
en quienes tampoco encontrarán ningún tipo de solución, pero a lo mejor les engañan mejor que yo. Yo no les voy a engañar, eso lo tengo muy claro. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es que si usted no me da soluciones no me interesa. Pues que no les interese, yo no tengo ningún interés en interesar a nadie. O sea, realmente, si me permiten la paronomasia o admonición, si nos ponemos pedantillos. Entonces, claro, lean ustedes a Levinsky, o lean ustedes a Zizek, o lean ustedes a quien quieran, ¿eh? Pero yo no les doy soluciones, porque yo no soy un gurú, yo no soy una varita mágica, ni soy un grimorio, ¿verdad?, para que conjuren los males que tienen. Porque pedir soluciones a una explicación es lo mismo que pedir a un abogado que resuelva un caso simplemente proporcionándole los antecedentes de hecho o el conocimiento de los hechos. Es que los hechos no son un problema, salvo para quien sufre determinadas consecuencias. Para quien no sufre determinadas consecuencias, un problema no es un problema, simplemente el hecho que le ocurre a los demás, o problemas que tienen los demás. Por lo tanto, no busquen soluciones en mis explicaciones porque no las hay, y no busquen problemas en los hechos que planteo, porque para muchos los hechos que yo planteo no son un problema para aquel a quienes los hechos afectan. Entre otras cosas, porque los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. Los problemas son hechos que una persona no puede contrarrestar fácilmente hasta que, convertidos en otra cosa, dejan de ser un problema para uno para ser un problema para otro. En definitiva, un problema no es más que un hecho que viaja causando inconvenientes a una serie de personas con las que se encuentra por el camino. Entonces, claro, si ustedes quieren tranquilidad, si ustedes quieren seguridad, si ustedes quieren soluciones, pues visiten a un psiquiatra, visiten a un médico, visiten a un abogado o visiten simplemente a un sacerdote o a un gurú. Pero yo doy explicaciones sobre todo que toman como punto de partida el pensamiento literario para explicar la realidad. El caso de Levinsky, que ustedes me plantean en muchísimos aspectos, el caso de Steven Levinsky, me dicen, bueno, ¿y usted está de acuerdo con las tesis de Levinsky? Mire, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con las tesis de unas u otras personas. Yo simplemente, aprovechando estas preguntas que ustedes me hacen, voy a dedicar aquí una sesión a explicar las diferencias y las analogías entre el pensamiento político que sobre la democracia tiene Levinsky y el pensamiento político que sobre la democracia expongo yo en mi libro, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia. Pero también les diré que esto es muy cómodo por su parte, porque con leer el libro de Levinsky, Cómo mueren las democracias, y leer mi ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, ya tienen ahí dada la explicación. Pero bien, si quieren una explicación sintética, yo se la voy a dar aquí. Miren, analizando las obras de uno y otro autor, es decir, de Levinsky y la mía, lo primero que yo puedo plantearle a Levinsky es que él utiliza una metodología que básicamente se orienta a establecer analogías históricas entre determinados regímenes totalitarios y determinados mandatarios totalitarios y un futuro posible. Pero claro, esto es usar la historia como bibliomancia, es decir, nos adentramos en un capítulo de la historia, ponemos el dedo sobre una secuencia de la historia y decimos, hay parentesco, hay analogías, hay metáforas o metonimias entre lo que ocurrió en esa época y algunos de los fenómenos que ocurren en la nuestra. Por lo tanto, de aquí se deduce que dentro de los próximos años va a ocurrir lo mismo que históricamente ocurrió en aquella ocasión donde se daban analogías parecidas a nuestra época. Bien, esto puede ser o puede no ser. Porque claro, también podemos suponer que si en los números de la Lotería Nacional o de la Lotería Primitiva de esta semana han salido tales guarismos, calculamos que la última vez que se produjo una combinación parecida, la vez siguiente salió otra combinación parecida. Por lo tanto, podemos averiguar de este modo cuáles serán los próximos números agraciados en el próximo sorteo, en la próxima convocatoria, ¿verdad?, de la Lotería Nacional. Esto es muy relativo, esto es practicar lo que yo llamo la bibliomancia histórica, ¿no? Es decir, como los nazis dormían en una cama y los mandatarios actuales duermen también en camas, es probable que en los próximos años ocurra lo mismo en el mundo que lo que ocurrió pues, en el entorno de la Alemania nazi en la década de 1920 o 1930. Bien, bueno, hay analogías que quizás conviene criticar. Acabo de poner un ejemplo estrambótico y fuera de lugar, pero que hace visible la exageración en la que a veces se puede incurrir cuando se abusa de las analogías históricas sin fundamento, que es lo que en determinados momentos hace Levinsky. Segunda cuestión que quiero señalar. Está claro que Levinsky no adopta una posición crítica ante los propios fundamentos, es decir, el Levinsky critica
las ideologías contrarias a la suya propia e identifica la democracia con su ideología e identifica las ideologías contrarias como antidemocráticas. Bueno, esto es una postura que él puede utilizar, pero es una postura, a mi juicio, completamente tendenciosa y reductiva. Reduce el valor de la democracia al valor de la ideología que profesa el que habla, de tal manera que las ideologías contrarias a la propia son antidemocráticas. Bien, esta es una argumentación que se puede sostener, pero probablemente muchos votantes de esas ideologías no estarán de acuerdo con esta argumentación. Habrá personas que estén de acuerdo y habrá personas que no estén de acuerdo. Yo no digo que esté ni en acuerdo ni en desacuerdo. Yo digo que identificar la democracia con una de las ideologías que están registradas en el ámbito democrático implica una reducción de la democracia a un sector ideológico, de tal manera que si la democracia se compromete con una ideología y excluye a las otras, ahí se produce una situación de riesgo y de conflicto, porque ¿qué ocurre entonces si triunfan esas ideologías tipificadas como antidemocráticas? Pues que la democracia deja de serlo, para convertirse ¿en qué? En otra cosa que ya no tendrá como nombre democracia por parte de unos, pero que sí preservará el nombre de democracia por parte de otros, con lo cual estamos igual, simplemente unos han perdido y otros han ganado. Entonces, mucho cuidado con hacer un uso tendencioso, sesgado, reductivo de determinadas ideologías como patrocinadoras en exclusiva, de forma exclusiva y de forma excluyente de la democracia, porque eso puede ir en detrimento de la propia democracia. Entonces, claro, es necesario fundamentar las interpretaciones políticas en argumentaciones científicas. Ahora bien, si desde el primer momento negamos la posibilidad de estudiar científicamente las actividades políticas del ser humano, entonces ya nos adentramos con toda libertad en el terreno de las emociones, de las ideologías, de las filosofías, de las religiones, donde todo está permitido y donde reinan básicamente las opiniones y el sentido acrítico de esas opiniones. No podemos reducir la democracia a una ideología. La democracia es un conjunto de ideologías en conflicto, de tal manera que si se polariza hacia una de ellas de forma exclusiva y excluyente, sea cual sea esta ideología, la democracia se desvanece, la democracia desaparece. La tesis de Levinsky es que las democracias actuales solo se preservan si prospera una determinada ideología frente a otras ideologías, a las que se considera antidemocráticas. Yo no voy a decir ahora cuáles son unas u otras, no entro en estas cuestiones, eso ya lo explica Levinsky mejor que yo. Claro, otro aspecto que plantea la teoría política de Levinsky sobre la democracia es que simplifica enormemente el concepto mismo de democracia, porque plantea la democracia como un dogma ideal, casi como un catecismo, casi como una religión, casi como una idolatría, de manera que no se puede discutir el concepto de democracia que se plantea desde una determinada opción, porque si se discute, entonces se incurre en antidemocracia. Claro, pero es que eso es precisamente incurrir en una autocracia, en una concepción totalitaria de la democracia que le hace un flaco favor. Claro, podríamos exigir aquí que se elaborara una teoría de los géneros democráticos, del mismo modo que se elabora una teoría de los géneros literarios, porque claro, la literatura puede tipificarse en diferentes géneros. Tanta literatura hay en la lírica como en el teatro como en la novela, evidentemente, pero no es lo mismo la novela como género literario que la lírica como género literario. Es que no es lo mismo la democracia cristiana como género democrático que la democracia liberal o que la democracia orgánica o como la democracia de la extinta República Democrática Alemana del Este. Es decir, son diferentes géneros de articular la democracia. No es lo mismo el género de la democracia ateniense, de Pericles, que el género de la democracia estadounidense de los fundadores de los primeros estados. Es decir, hay muchas formas de interpretar los géneros de la democracia. Entonces, claro, no podemos decir que este es el género que vale y los otros son los que no valen, porque cada uno de ellos ha tenido un determinado valor específico en cada geografía y en cada etapa de la historia, en cada terreno y en cada momento, en cada geografía y en cada historia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se incurre en una posible idolatría de la democracia, que a mi juicio es lo que hace consciente o inconscientemente Levinsky, yo creo que conscientemente. Por otro lado, claro, él habla, en este punto, él habla siempre en nombre de una
democracia liberal y en nombre de sus élites, pero a mí me parece que descuida mucho el pensamiento del pueblo. Es decir, el pueblo tiene valor cuando está en comunión con lo que piensan las élites, pero si el pueblo no piensa como las élites, entonces se le acusa de populismo. Bueno, claro, esto es muy discutible, es decir, si usted no está de acuerdo conmigo es porque usted es antidemocrático. Bueno, esto es un argumento que puede utilizar cualquier posición en conflicto para desautorizarse mutuamente. Entonces no me parece el argumento más válido, no me parece el argumento más válido. Por otro lado, veo también en las teorías de Levinsky una falta de profundidad racionalista. Es decir, hay un racionalismo, pero un racionalismo acrítico, un racionalismo cuya fuerza crítica se detiene ante los fundamentos de sus propias posiciones. Es un racionalismo sofista. ¿Por qué? Pues porque critica las posiciones contrarias, pero se detiene ante la exigencia de criticar sus propios fundamentos. Claro, aquí se incurre en un fundamentalismo filosófico, en virtud del cual se critican las filosofías contrarias, pero no se critican los fundamentos de la propia filosofía. Claro, una filosofía que verdaderamente lo vale tiene que empezar por criticar sus propios fundamentos y por establecer una crítica fundamental en la que todas las filosofías sean comunes. Pero lo que no vale es yo critico la filosofía de los demás, pero preservo mi propia filosofía de cualquier tipo de crítica, porque eso es un narcisismo filosófico, eso es un fundamentalismo filosófico. Es decir, claro, Levinsky opera básicamente, funciona esencialmente dentro de las exigencias de una democracia liberal y elitista, antipopulista y totalmente contraria a cualquier planteamiento que pueda discutir los dogmas intocables, los fundamentos intocables en los que se basan los argumentos del concepto democrático de Levinsky. Entonces, claro, todo vale excepto lo que vaya en contra de mis ideas. Esto es lo que más se parece a una concepción totalitaria, en definitiva, del pensamiento democrático, ¿no? Luego, por otro lado, hay un contraste con otros autores, como puede ser Chantal Mouffe, desde una izquierda postmarxista, donde se plantean críticas a la democracia, el pensamiento de Zizek, que no ataca directamente a Levinsky, pero advierte que la democracia está en crisis por causa de malos líderes o de malos políticos. Bueno, pero eso todo. Una empresa también está en crisis porque tiene malos gestores, porque tiene malos administradores o malos trabajadores, es decir, claro, es que algo funciona mal porque se gestiona mal. Bueno, eso es una redundancia, eso es una tautología, es un pensamiento de lo más simple que hay, en definitiva. En el planteamiento que yo he expuesto en el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, lo que sostengo es que la democracia, en definitiva, no es que esté en crisis, es que ya no existe, porque la democracia es el contenido de los estados, y lo que ya no existe hoy propiamente, porque ya no tiene el funcionamiento que tuvo en su origen, es el concepto mismo de Estado. El concepto mismo de Estado está hipotecado en el mercado. Los dueños de los estados son los dueños del mercado. Y el Estado depende del mercado, tal como hemos expuesto en nuestro pensamiento literario y en nuestro pensamiento que desde la literatura ha interpretado una obra como la de Paolo Prodi, al hablar de la historia del hurto en la historia del mercado en todo Occidente. Por lo tanto, hablamos indudablemente de un continente político que es el Estado, que contiene un contenido, la organización de esa política, de esa vida política que es la democracia. Por lo tanto, si el Estado está hipotecado por el mercado, la democracia está completamente sometida al mercado. Es que la democracia no fracasa porque haya malos líderes. No hay malos líderes. Los líderes funcionan perfectamente, pero no al servicio de la democracia, sino al servicio del mercado. Y el Estado no tiene malos líderes, tendrá malos líderes para aquellos que no están de acuerdo con quienes los lideran, pero evidentemente los líderes están puestos por un mercado global e internacional y eso funciona perfectamente. Otra cosa es que no funcionen para ustedes, pero hay otras personas para las cuales estos líderes funcionan perfectamente y por eso están ahí y seguirán estando. Entonces, claro, suponer que la democracia fracasa porque cae en manos de un autócrata es en definitiva despistar al personal, porque la democracia fracasa simplemente porque el aparato que la contiene, el Estado, ya está hipotecado en manos de un mundo, de un mercado, que tiene como prioridad el dinero y no la libertad, que tiene como prioridad poner a la gente a trabajar para enriquecer a determinados grupos humanos, como ha existido por otra parte esto toda la vida, pero no la libertad. Es decir, el Estado vende libertad, pero cobran dinero. Es decir, y cuando uno va a comprar su libertad se encuentra con una porción mínima y tiene que pagar por ella una cantidad desmesurada, tanto que no tiene dinero, porque el trabajo es una forma de comprar la libertad.
de tal manera que por mucho que se trabaje, uno llega viejo, pobre y sin libertad, con lo cual, ¿dónde está la ganancia? Es decir, nosotros no trabajamos para un Estado ni para satisfacer a una democracia, nosotros trabajamos bajo las exigencias cada vez más imperativas de un Estado global. Entonces, a mí, que me hablen de un autócrata aquí o allá, me parece una retórica posmoderna muy amena y muy entretenida, pero en realidad yo no trabajo para un autócrata, yo trabajo para un mercado que nos extenúa con gravámenes de todo tipo. Entonces me da igual que eso lo haga un autócrata que lo haga un demócrata. Es decir, el mercado quiere consumidores, no quiere demócratas. Y al mercado el Estado le sobra completamente con todos sus contenidos, empezando por la democracia y terminando por el que sea. Por lo tanto, a mi juicio, el libro de Levinsky es una forma de despistar, pero no una forma de resolver el problema. Ya digo que yo no ofrezco tampoco soluciones al problema, pero mis explicaciones son más claras y no tan engañosas como las de un autor que dice que la democracia fracasa porque cae en manos de déspotas. No, la democracia fracasa porque no funciona, y no funciona porque los estados sirven al mercado y no a la libertad de los ciudadanos. Es lo que ocurre. Los estados no siempre han servido a la libertad del ciudadano. Ha habido estados absolutistas que han antepuesto la libertad de una clase elitista y privilegiada, aristocrática y monárquica, a las libertades del pueblo. Los estados no han existido desde siempre. Durante la Edad Media no hay estados, hay señores feudales y hay instituciones eclesiásticas. Durante el Imperio Romano no hay estados, hay protoestados, es decir, hay un estado global que subyace a él completamente todo el derecho mercantil, subsumido en un derecho civil. Pero es que hoy día es el derecho civil el que queda completamente subordinado al derecho mercantil, porque, insisto, la democracia es el contenido de unos estados que a su vez son un continente ya disuelto en manos de un mercado global e internacional. Por lo tanto, las tesis de Levinsky a mí me parece que son retórica democrática posmoderna, que constituyen el canto del cisne de las democracias liberales y elitistas que sí verdaderamente se encuentran en crisis y que tal vez constituyen el punto y final de una larga historia, o quizás no tan larga, como es la historia de la democracia en Occidente. Es decir, la democracia es un guadiana en la historia, que aparece y desaparece, y estoy ya convencido de que estamos ante los últimos tiempos, los últimos años de una democracia liberal que pondrá el punto y aparte, durante un tiempo, al resurgimiento de la democracia. Cuando la democracia vuelva a resurgir, si es que alguna vez vuelve a resurgir, ya lo hará de forma realmente diferente. Pero si nos adentramos, por ejemplo, en la entrevista que le hacen a Levinsky en este medio, lo que se nota claramente es una radicalización de todo lo que acabo de exponer. Y Levinsky subraya sobre todo un tono de alarma moral. Es decir, aquí trata de exponer Levinsky lo que en nuestro libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, el que se presentará próximamente en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, en Gijón, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que vaya por la 4ª edición. Aquí hemos hablado de miedo, mentira y culpa. Y las intervenciones de Levinsky se orientan claramente a difundir miedo, mentira y culpa en relación con la destrucción de la democracia a manos de un totalitarismo. Cuando él dice que Estados Unidos cae en una forma de autoritarismo y que presenciamos el colapso de nuestra democracia, sí, pero el hundimiento de la democracia, que es lo que quiere decir aquí el colapso, lo que pasa es que esta es una traducción literal, les ahorro los presentes continuos. El mundo no funciona en presente continuo. Porque Levinsky dice, Estados Unidos está cayendo, parece que está cayendo ahora mismo. No, Estados Unidos cae en una forma de autoritarismo. Y luego dice, estamos presenciando, parece que lo estamos viendo ahora mismo. No, presenciamos el colapso, no es el colapso, es el hundimiento de la democracia. Yo creo que esto simplemente se ha hecho a través de una traducción mecánica y sin revisión. Presenciamos el hundimiento de nuestra democracia. No es el hundimiento de la democracia, es la transformación de la democracia en otra cosa que ya no es democracia. Claro, pueden decir, bueno, es el hundimiento de la democracia. No, no es un hundimiento, es una metamorfosis. Porque, insisto, los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. La democracia se convierte ya en otra cosa y deja de ser naturalmente democracia. Entonces, dice, bueno, es un hundimiento, bueno, llámelo así si quiere, Pero, en realidad, claro, él dice, la democracia se destruye porque hay un autócrata que la destruye para convertirla en un totalitarismo. No,
Eso no es así. La democracia sigue funcionando, pero es una democracia que funciona para los amigos del comercio. Y claro, y me dirán ustedes, bueno, pero es que yo estoy de acuerdo con los amigos del comercio, y yo no le digo que no esté de acuerdo, yo le digo lo que hay. Yo le ofrezco mi interpretación de lo que veo, al margen de que usted o yo estemos de acuerdo con esa interpretación. Pero es que nuestros contemporáneos están tan obsesionados con el peso de las ideologías que son incapaces de dirimir el valor objetivo de los hechos. Es decir, yo les ofrezco interpretaciones, no les prometo soluciones, porque yo no tengo soluciones. Quien promete soluciones es un seductor que no tiene argumentos que ofrecer, por eso promete lo que no tiene, en lugar de dar explicaciones que pueden resultar más o menos aclarativas o ilustrativas. Es que dicen, bueno, es que yo prefiero un mundo gestionado por los amigos del comercio que no por la pobreza de una orden religiosa. Yo puedo también estar de acuerdo o no con esa afirmación suya, pero no es lo que antepongo como un procedimiento para razonar. Es decir, yo no razono con emociones, razono con argumentaciones basadas en hechos, basadas en interpretaciones. Lo que a ustedes les guste o les disguste es cosa suya, como lo que a mí me guste o me disguste es cosa mía, pero yo no les argumento con mis gustos, por lo tanto no me argumenten ustedes a mí con sus disgustos. Segunda cuestión. Yo lo que veo también en Levinsky son comparaciones muy forzadas, ya he hablado de las analogías históricas, e hiperbólicas. Es decir, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la retórica literaria las intervenciones de Levinsky, vemos que hay una hipérbole constante, hay unas metáforas forzadas, hay unas metáforas y unos símiles muy forzados. Se dice que Trump es más autoritario que Orbán, Modi, Chávez o el PiS polaco. Claro, depende para quién, claro, es que esto es una opinión, es decir, yo evitaría dar nombres propios y reemplazaría esos nombres propios por procedimientos políticos adoptados por ese tipo de personas o por ese tipo de organizaciones políticas, que resultarían más expresivos que la personificación, porque esto es, en definitiva, es una prosopopeya, es una personificación, una individualización de determinados movimientos políticos, que ya, por su propio planteamiento, induce al autoritarismo. Claro, indudablemente, ¿esto qué gestiona? Pues gestiona el miedo, la mentira y la culpa. Es decir, somos culpables del triunfo de los autoritarismos. Oiga, mire, pero es que yo no hago nada. Y dirán, por eso, porque no hace nada. Pero claro, esto es lo mismo que el complejo de Edipo. Claro, usted tiene complejo de Edipo. Yo no lo sabía, claro. Usted no lo sabe porque tiene complejo de Edipo. Pero yo siempre me llevé bien con mi padre. Pues precisamente por eso, porque llevarse bien con su padre es la represión que tiene como causa identificar un complejo como el edípico. Pero es que yo hacia mi madre nunca sentí nada. Ve, precisamente por eso, porque como no sintió nada... O sea, digas lo que digas, te van a acusar de culpas que no te convienen para nada y de las que no eres absolutamente responsable, pero da igual. Luego, claro, de todo esto se deriva una falsa neutralidad. Es decir, se aparenta una neutralidad de la que en realidad se carece. Incluso algo más grave, se aparenta una neutralidad académica, incluso hablando en nombre de instituciones universitarias, cuando en realidad lo que se manifiesta es una adhesión hacia una determinada opción política que se identifica de manera exclusiva y excluyente con la democracia, mientras que se desaprueba a otras. Claro, esto puede generar muchísimos problemas en el seno mismo de la democracia, porque descalificar como antidemocráticas determinadas posturas supone situarlas fuera del espectro político legitimado, y eso tiene como consecuencia la ruptura de la baraja. Y esto puede traer, insisto, muchos problemas. Claro, se dice, Trump está arruinando, siempre en presente continuo, ¿no? Diríamos, tal mandatario arruina nuestro país y nuestra democracia. Bueno, dice, solo quiere irse a ver hockey y a comer helado del estrés. Bueno, son figuras que parecen más propias de un entremés del siglo de oro, si no fuera por los helados, y el hockey ya no tanto en el siglo de oro. Pero esto es una militancia disfrazada de politología, quiero decir, esto no es serio. Es decir, una argumentación debe fundamentarse en algo que no sea exclusivamente emocional, indudablemente. Es decir, Levinsky practica lo mismo que critica, es decir, censura lo mismo que hace. Es decir, ejerce una crítica contra determinadas formas de comportamiento que son las que él mismo utiliza. Entonces, claro, esto conviene identificarlo para evitarlo y que de esta manera la crítica que podemos hacer tenga un fundamento más allá de las emociones que profesamos, evidentemente. Entonces, claro, otro de los aspectos que observo en esta entrevista es que Levinsky
construye un enemigo total, una especie de guerra total, de tal manera que el que no está conmigo está contra mí. De forma que, claro, me dice, bueno, es que Elon Musk es un villano mesiánico, dice, ¿no? O viene a decir esto, un villano mesiánico, que controla todo sin ser elegido, economía, medios, política, dice que nunca ha visto tal concentración de poder. Hombre, que no me digan que nunca haya visto tal concentración de poder, porque el poder siempre se ha manifestado de forma, siempre ha operado de forma concentrada y nunca se ha manifestado de forma excesivamente concentrada cuando no conviene hacerlo. Entonces, claro, figuras poderosas a lo largo de la historia y en el mundo contemporáneo actual hay muchísimas. Entonces, claro, cuando me preguntaban en ciertas entrevistas recientes, me decían, bueno, ¿y qué piensa usted o qué opina usted? Cuando pensar y opinar son cosas muy diferentes, sobre los tecnócratas que acompañan al actual mandatario de los Estados Unidos. Pues yo no pienso nada sobre eso porque no conozco lo suficiente como para tener sobre eso algo que decir. Esto ya lo dicen otros que dicen conocer el mundo mucho mejor que yo. Pero lo que sí tengo muy claro es que cuando me preguntaban qué piensa que ahora los ricos, qué piensa ahora que los ricos gobiernan Estados Unidos. Bueno, yo creo que los que gobernaban antes no eran pobres, precisamente. Entonces, suponer que los de ahora son más poderosos y más ricos que los de antes, me parece que es mucho suponer, porque nunca había un mendigo en la presidencia de los Estados Unidos en los 57 inviernos vividos que llevo por el momento en este mundo. Si antes un mendigo ocupó la presidencia de los Estados Unidos, no lo sé, pero tal vez pueda ser un buen argumento para una novela firmada por Mark Twain o alguien así, desde luego. Pero vamos, es decir, nunca he visto tanta concentración de poder. Bueno, pues, oiga, repase un poco su propia vida, porque para haber nacido en el año 1968, yo creo que, en fin, otros mandatarios anteriores han tenido una gran concentración de poder, mismamente el propio Henry Kissinger. Es decir que, bueno, para todo hay gustos y para todo hay argumentos, entonces no exageremos. Claro, se habla de nuevo que, una y otra vez, se habla de nuevo que la democracia está en riesgo y está en peligro cuando un mandatario asume todo el poder y concentra todo el poder. Pero es que el poder ejecutivo tiene derecho a un ejercicio donde la libre designación llega a puestos realmente sorprendentes. Y lo mismo que se le reprocha al actual mandatario de los Estados Unidos se le puede reprochar a cualquier otro mandatario del mundo. Otra cuestión es que los demás mandatarios lo hagan con mayor o menor soltura, con mayor o menor delicadeza, o con mayor o menor prudencia, disimulo o artes escénicas, pero evidentemente, en fin, el poder ejecutivo que tiene el poder ejecutivo es el que tiene, y no lo va a disfrazar ni va a renunciar a él. Además, el poder no se distribuye ni se ofrece pacíficamente, el poder hay que luchar por él civilizadamente, y para eso está la democracia. La gran ventaja de la democracia es que permite una alternancia del poder sin pasar por la guerra, es decir, sin matarse, aparentemente, aunque muchas personas se dejan la salud por el camino. Luego, claro, Levinsky apela a una concepción que, si no es populista de la democracia, es totalmente emocional de la democracia, porque Levinsky objeta a sus adversarios en el marco de la democracia que son populistas, pero sin embargo no reconoce que él es enormemente efectista y enormemente emocional, que es otra forma de ejercer el populismo, entre sus propios planteamientos, porque no es populismo la invocación al activismo liberal, no es populismo la invocación a trabajar moralmente, catequéticamente, dentro de lo políticamente correcto, en universidades, organizaciones no gubernamentales, salir a las calles. Esto es otra forma de populismo, evidentemente. Entonces, yo lo que veo en estas posturas que se tiran los trastos a la cabeza la una y la otra, y yo no estoy en ninguna de las dos, insisto que no estoy en ninguna de las dos, si alguien me quiere meter en alguna de las dos es su problema, pero no soy responsable de lo que hago en las pesadillas de los demás, ni en las conversaciones, ni en los sueños de los demás. Soy responsable de lo que yo digo dentro del contexto en el cual yo lo digo, no fuera del contexto del cual yo lo digo. Entonces, claro, los chistes para ustedes. Es decir, la democracia emocional no es la democracia. La democracia populista tampoco es la democracia. Es que la democracia es un concepto político que es indisociable del Estado. Fuera del Estado no hay democracia. Por eso es muy discutible hablar de democracia dentro de un Estado disuelto en un mercado. Porque ¿quién manda? ¿El mercado o el Estado? ¿Quién manda? ¿El derecho mercantil o el derecho civil? Es que no es lo mismo hablar de democracia bajo los imperativos del derecho mercantil, del mercado, que hablar de democracia bajo las exigencias de un derecho civil. Claro, son cuestiones completamente diferentes. La pregunta es ¿quién manda? ¿El Estado o el mercado? Porque la democracia sirve al Estado, pero no al mercado.
es el mercado el que se sirve de la democracia, porque el mercado no quiere demócratas, quiere consumidores. Entonces, a mi juicio, el discurso de Levinsky está completamente fuera de lugar y fuera de tiempo. Está escrito para un público que no sepa el mundo en que vive, que no conozca la realidad del mundo en el que vive. Es decir, el fracaso de la democracia no se produce porque un régimen autoritario se imponga a través de una o dos personas. El fracaso de la democracia se produce porque fracasa el Estado, y el Estado ha fracasado porque un poder alternativo y superior a él, como es el del mercado, lo ha suplantado de hecho. Otra cuestión que quiero mencionar aquí, dentro de los términos de esta entrevista, para que no nos despistemos. Claro, fíjense lo que dice en esta entrevista, cito algunas cosas. Dice: presenciamos el hundimiento de nuestra democracia porque se incurre en una forma de totalitarismo y de autoritarismo, y acusa de autoritarismo a su mandatario actual. En una democracia funcional, los medios de comunicación deberían poder hablar abiertamente contra el gobierno sin temor a represalias. Eso no ha ocurrido nunca. Se puede dar más o menos libertad, pero la prensa es la cortesana de las democracias. La prensa solo publica lo que el poder, sea democrático o de cualquier otro tipo, está dispuesto a asumir. Y si no, se le retiran subvenciones, se le retiran apoyos y se le van retirando opciones y posibilidades. Eso sí, de manera discreta, nunca violenta. Y en esto las democracias posmodernas tienen una habilidad extraordinaria. Y incurre también en profecías distópicas. Dice: la oposición no será prohibida y habrá nuevas elecciones, pero en ellas los republicanos y los demócratas, dice, en relación con su país, ya no tendrán las mismas oportunidades. Pero es que nunca tienen las mismas oportunidades nadie, ni incluso dentro de cada partido, como se atribuía a Churchill aquella frase en la que decía: no, los enemigos no son los del partido contrario, los enemigos son los que están a tu lado en tu propio partido. Claro, pero por lo tanto, depende qué tipo de gafas queramos ponernos para contemplar la realidad, pero esto es una interpretación totalmente idealista de la democracia y de la política actual. Y además es totalmente idealista porque, insisto, ustedes no necesitan que yo se lo diga, porque ustedes ya lo saben. Es decir, yo aquí simplemente estoy exponiendo obviedades que unos interpretarán buscando soluciones y no las encontrarán, porque yo ofrezco explicaciones, no soluciones, y otros verán problemas donde simplemente hay hechos. Entonces, claro, se hacen una serie de preguntas de lo más curioso. Dicen: no contábamos con la figura de Elon Musk. Nunca he visto tal concentración de poder político, económico y mediático en un sistema democrático. Causa un daño devastador. El mismo que antes que él tenía lugar. Otra cuestión es que lo queramos ver, queramos hablar de él o no, pero esto siempre ha ocurrido así. Y considera que nombra un mandatario, ha aprendido de otro mandatario, identifica a los dos como totalitarios, usar las instituciones democráticas para sus propios fines. Pero es que las instituciones democráticas siempre se han utilizado para los fines de una o varias personas que detentan en ese momento el poder. Lo que tiene la democracia es que permite una alternancia en el uso del poder. Y evidentemente, claro, cuando uno tiene que abandonar el poder, pues echa de menos recuperarlo y lucha por volver a tenerlo. Pero el error que se comete en este turnismo es considerar que la democracia soy yo y los demás no son democracia. Pero es que esto es la afirmación más autoritaria y autocrática que puede haber. Es como cuando Luis XIV afirma que el Estado soy yo. Claro, es que esta gente afirma: la democracia soy yo. Oiga, ¿y los demás qué somos? Consumidores del mercado, ¿verdad? ¿No tenemos derechos los demás? Y dirán: no, es que usted tiene derechos, pero se los quita mi adversario político. Bueno, yo creo que su adversario político me los quita cuando gobierna y usted cuando gobierna también. Entonces, claro, yo es que mis derechos no los veo en ninguna parte. Yo veo los derechos del consumidor, pero no los derechos de la libertad de un ciudadano, tanto cuando gobiernan los unos como cuando gobiernan los otros, sean los unos o los otros los que ustedes quieran elegir. Es que a mí me da lo mismo. Es decir, el relato de la democracia ha fracasado, pero ha fracasado porque ha fracasado su continente, el Estado, y el Estado ha fracasado porque está hipotecado por el mercado. Eso es el gran problema. Y luego, claro, hay una descalificación hacia los votantes tremenda. Muchos estadounidenses son ingenuos. Dan por sentada la democracia. Con excepción de un puñado de inmigrantes, no sabemos lo que es vivir en una autocracia. Bueno, vamos a ver, pero es que esto es un desprecio hacia el pueblo que recuerda los peores momentos de la Ilustración y del despotismo ilustrado. Es decir, como el pueblo no sabe gobernarse,
Solo se puede dejar votar a aquellos que voten lo que nosotros consideramos que es democrático, pero claro, es que esto es el principio del autoritarismo más galopante. De tal manera que, claro, yo no sé quién ha destruido la democracia, pero a mí me parece que entre unos y otros hacen de ella pedazos, en realidad. Y concluye afirmando que el autoritarismo de un determinado líder político no es irreversible, porque todavía podemos restaurar nuestra democracia. Pero nosotros, dice él, los estadounidenses, debemos tomar medidas. Vale, ¿qué medidas? Porque lleva usted hablando un libro entero y no me ha dado ninguna medida, y luego me dicen que soy yo el que no da soluciones. Hombre, me piden ustedes soluciones, ¿y qué solución? Pero ustedes se creen que yo soy un grimorio, que yo soy un gurú para dar soluciones. Yo hago interpretaciones de la realidad en la que vivo a partir de lo que he aprendido en la literatura, y desde ese punto he construido un pensamiento literario, un pensamiento político y un pensamiento filosófico, que está en mi trilogía fundamental: la crítica de la razón literaria como obra en la que se objetiva mi pensamiento literario, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, donde se objetiva mi pensamiento político, y una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, donde se objetiva mi pensamiento filosófico. Ahí lo tienen todo. Es decir, a partir de esto, compárenme ustedes con quien quieran, pero no me conviertan en el protagonista de sus pesadillas, porque eso no tiene más fundamento que las emociones y los problemas personales de cada uno. Entonces, claro, evidentemente mi discurso no tiene la resonancia que puede tener el de Levinsky, porque yo no tengo ningún partido político detrás de mí, ni lo quiero tener. No he hablado nunca para ningún partido político. He rechazado todas las invitaciones que, de una manera más o menos tendenciosa, polarizada en una u otra ideología, me han invitado a participar en tertulias televisivas o en programas de televisión. No he ido a ninguna, no tengo nada que decir en ninguna tertulia televisiva ni en ningún programa donde se me solicite para que mis palabras puedan servir de caja de resonancia a una ideología política o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, soy antipedagógico, soy anti muchas cosas, y soy antisistemático en fondo y en forma. Entonces, claro, no cuento con el apoyo de ningún tipo de institución, y mi pensamiento no es institucionalizado, mi pensamiento más bien es neutralizado por todas las instituciones. Que lo sea, si yo no pretendo nada, yo no pretendo que me toque la lotería en este punto. Evidentemente mi pensamiento no es útil para ningún partido político, porque no sirvo a ningún partido político. Tampoco sirvo al mercado, pero es que al mercado le resulta completamente indiferente. El mercado tiene sus propias iniciativas y sus propias exigencias, y además ya cuenta conmigo cuando me necesita, como cuenta con ustedes como consumidores, o como proveedores, o como promotores, cuando los necesita también. Lo bueno del mercado es que no tiene ideología. El mercado tiene intereses, y en esos intereses tenemos un papel comunitario mucho más importante del que creemos. Otra cosa es que no sepamos utilizarlo, evidentemente, pero claro, si a mí me dan a escoger entre el mercado y el Estado, es una elección inútil, porque la vida ya ha escogido por mí. Es decir, yo vivo en un Estado gestionado por un mercado. Por lo tanto, ¿qué importa lo que yo elija? Como si me preguntan, ¿y usted cuando se muera quiere irse al cielo o al infierno? Pregunta tonta, porque cuando me muera no me voy a ir a ninguna parte. Entonces, puedo creer que voy a una u otra. Como los que vivimos en este mundo podemos creer que servimos a la democracia, que servimos al Estado, que servimos al mercado. Usted puede creer lo que quiera, como decía la canción de Pachi and Dion. Puede creer que somos todo lo honrados que usted quiera creer, puede creer en nuestra honradez como le dé la gana, eso es cosa suya. Ahora nosotros hacemos nuestro trabajo, pues aquí lo mismo. Y claro, evidentemente no soy una persona que se deje utilizar, no soy una persona que se deje usar fácilmente. Entonces, claro, al no participar de cierta prostitución pues académica, institucional, ideológica, las posibilidades de promoción son mucho menores, pero es que no buscamos promoción, buscamos exponer un sistema de ideas y luego cada uno que haga con ellas lo que quiera, desde tesis doctorales hasta chistes por internet, eso es cosa de cada cual. Pero claro, las ideas de Levinsky se centran en una frase: votar es ejercer la libertad. Para mí, votar es obedecer. En unos términos como los actuales, votar es obedecer, no ejercer la libertad. Ejercer la libertad es cuestionar lo que nos obliga a votar en los términos que nos imponen. Eso es otra cuestión. Es decir, yo exijo una democracia diferente a la que hay, pero esto ya es un imposible. La democracia toca al fin de su ciclo histórico, aquí vienen otros procedimientos, y para sobrevivir en el siglo XXI, paráfrasis del título del último libro, para sobrevivir en el siglo XXI hay que tener una idea que nos permita reinterpretar los planteamientos de Levinsky en unos términos completamente diferentes,
de los que él formula, porque los que él formula son engañosos, son un idealismo y un espejismo. Nosotros nos enfrentamos a un mundo que no es el que Levinsky nos plantea, nosotros nos enfrentamos a otro tipo de realidades que tenemos delante y que no podemos tamizar ni juzgar desde el cribo del idealismo. Es una realidad que no admite ficciones. Por lo tanto, insisto que no me voy a dejar usar como Levinsky, no voy a hablar para una determinada opción ni para una determinada ideología. Voy a hablar porque confío en el valor de una serie de explicaciones que no contienen soluciones, porque yo no tengo la receta que resuelve los problemas del mundo. Recuerdo a aquella persona que me decía, es que usted dice en su libro que cuando lo leamos seremos cualquier cosa menos un idiota, y venía a decir, y yo lo acabo de leer y sigo siendo lo que era. No dijo que era idiota, ni yo lo digo, pero da la impresión de que me responsabilizaba a mí de los errores que él pudiera cometer en su vida. Eso no tiene nada que ver. Miren, yo les doy explicaciones, y la explicación fundamental entre las tesis de Levinsky sobre la democracia y las mías es que Levinsky reduce la democracia a una ideología y acusa al resto de las ideologías de hacer fracasar esa democracia. Mis tesis son que la democracia fracasa porque el Estado es una institución hoy día agotada e hipotecada en manos de otra institución mucho más fuerte y poderosa, que es el mercado. Y ante esta realidad tenemos que vivir y sobrevivir. Entonces, por favor, no piensen que el Estado va a resolver sus problemas, porque lo que no resuelva el mercado, el Estado no lo va a resolver. Es decir, que vamos directamente a la privatización de todo. Si quieren engañarse de otra manera, mucho ánimo, pero los que sobrevivan a la segunda mitad del siglo XXI verán que la democracia es un recuerdo, que el mercado es el poder y que si alguien puede decir el mercado soy yo, ese será el dueño del mundo. Pero nada tendrá que ver todo esto con la democracia que hemos conocido.